Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La doctrina verdadera del Señor Jesús, o sea, de Dios manifestado en carne, siempre ha sido la unicidad, nunca ha sido la Trinidad o la pluralidad de dioses, sino la unicidad, o sea, la creencia en un solo Dios. Dice Deuteronomios 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, esa fue la enseñanza que tuvo Israel desde un principio cuando el Señor se le manifestó. Entonces, pero vemos nosotros que hay muchos textos de los cuales apoyan la unicidad de Dios, de lo cual la Trinidad en la palabra no existe, sino la manifestación como Dios ha venido presentándose al hombre. Eso es lo que aparece cuando se habla de Padre, cuando se habla de Hijo y de Espíritu Santo. Se trata de esta manera la forma en que Dios se ha manifestado al ser humano desde la creación. Al principio se le manifestó como un Padre eterno, el Padre, el creador de todas las cosas. Para hacer la obra redentora tuvo que manifestarse como Hijo, lo que dice Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él, para manifestarse, hacer la obra redentora, él mismo dijo que él se iba a hacer presente. Y cuando se manifiesta como hombre en esta tierra, a esa manifestación se le llama Hijo del único Dios eterno. Más adelante nosotros vemos que él dice, si yo no me fuese, no vendría el Consolador. Me voy pues y vendrá el Consolador. Y dice, el cual el Padre enviará en mi nombre. El Consolador, a quien nosotros llamamos el Espíritu Santo, viene y vino en el nombre del Señor Jesús. O sea, es el mismo Dios manifestado en Espíritu Santo hoy dentro de la iglesia. Lo que dice también, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor Jesús en medio de su pueblo. Entonces, ¿de qué manera está Él? Manifestado en Espíritu Santo. Entonces, se manifestó a la iglesia después de la ascensión. Él se manifestó como Espíritu. Entonces, ahora, hoy en día, no es otro Dios. Es el mismo Dios del antiguo tiempo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque dice que aquellos que pasaron el Mar Rojo, aquellos que cruzaron el Mar Rojo, dice que la roca que le seguía era Cristo. Entonces es desde el antiguo tiempo. Dice otro pasaje que Abraham se gozó, que había de ver su día, lo vio y se gozó. Ese Dios que se manifestó como una teofanía cuando se presentó a Abraham al calor del día, era el mismo Jesús. Entonces, por eso es lo que dice la carta a los hebreos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. De ayer, hoy y siempre. Entonces, Él es el mismo. Entonces, esa es la creencia que nosotros tenemos, que Dios es uno y uno su nombre. O sea, Dios es uno manifestado de diferentes maneras. Se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y está como Espíritu Santo. No es que sean 3. Entonces, esas manifestaciones son las que el hombre hoy en día ha aprovechado para confundir a la humanidad. Que Dios Padre es uno, que Dios Hijo es otro y que Dios Espíritu Santo es otro. Y dicen más un solo Dios verdadero. Es una ensalada que hacen, pero la realidad de la palabra, desde antiguo tiempo se le fue enseñado a Israel que Dios es uno. Como el texto que voy a tomar de base en esta hora. Dice Deuteronomios 4:35 al 39. Dice así, según la Nueva Versión Internacional. Dice, a ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo les permitió escuchar su voz para instruirles, y en la tierra les permitió ver su gran fuego, desde el cual les habló.
El Señor amó a sus antepasados y escogió la descendencia de ellos. Por eso Él mismo personalmente con gran poder los sacó de Egipto y ante sus propios ojos desalojó a las naciones más grandes y más fuertes que ustedes para hacerles entrar en su tierra y dárselas en posesión como sucede hoy. Reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Habla de un único Dios. Reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios. No dice que el Señor son dioses o que los señores son dioses. Dice que el Señor es Dios en singular. Dice que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Entonces, dice al inicio del 35, a ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Siempre habla de singular. Esto se entiende muy claro. Todas las personas que aprenden a leer y escribir entienden que es singular y que es plural. Aquí dice que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Si dice la palabra que no hay otro, no hay otro, solo hay un Dios. Y dice el verso 39, reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Dice Deuteronomios 4:35 al 39. Dios es uno y uno su nombre. Dice en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Bien claro, no dice los señores nuestros dioses. No habla en plural. Claramente dice Deuteronomio 6:4. Escucha Israel. Escuchar es poner un sumo cuidado, una suma atención de lo que se está diciendo. No solamente se trata de un simple oír. Escuchar es entender, poner el oído muy atento para comprender lo que se está diciendo. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces dice esta versión, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo que dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un Señor que es el mismo Dios. Entonces Israel fue enseñado estrictamente a creer en un solo Dios, no en dos ni tres. Dice Deuteronomios 32:39, según la Nueva Versión Internacional. Vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. Dice, vean ahora que yo soy único. No dice, yo soy dos, yo soy tres. Dice, soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Si el Señor dijo a Israel que no había otro Dios fuera de Él, es porque no lo hay. No hay dos, mucho menos tres. O sea, no hay un segundo Dios ni un tercer Dios aparte del Dios de Israel. Solo hay uno. Jamás Israel va a aceptar que hay una multiplicidad de dioses, divinamente hablando. Jamás Israel va a creer en el politeísmo, porque así fue enseñado Moisés, así fue enseñado Israel a través de su bendita palabra, Deuteronomios 32:39. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Está muy claro. Esta es palabra de Dios. Si alguien dice lo contrario es porque es enemigo de la palabra de Dios. Deuteronomios 32:39 dice, no hay otro Dios fuera de mí. Dice segundo libro de Samuel capítulo 7 y verso 22. Según la Nueva Versión Internacional dice, qué grande eres, mi Señor y Dios. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Esto lo reconoció Samuel.
Esto lo reconoció Samuel. Mire cómo dice Samuel, el profeta Samuel, aquel profeta que desde niño creció sirviéndole al Señor. Él jamás tuvo en su mente en la creencia de dos dioses, mucho menos tres, como cree hoy en día la mayoría de personas. Aún diciéndose ser teólogos, tienen esa ideología que metió Roma a partir del año 325. Roma fue el causante de confundir la palabra de Dios, de tergiversar la palabra de Dios. Roma, a partir del año 325, creó la palabra Trinidad y creó la forma de ver a Dios en una pluralidad de dioses. Fue Roma, no porque la palabra de Dios desde antiguo tiempo ha sido muy clara. Samuel, los profetas, todos los patriarcas, los profetas, los apóstoles, todos creyeron en un solo Dios. Dice segundo libro de Samuel 7:22. Qué grande eres, mi Señor y Dios. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Claramente, aparte de ti no hay Dios. Y hemos aprendido, dijo Samuel, el gran profeta de Dios, que desde la niñez sirvió al Señor. Dice, hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Se da cuenta? Todos los antiguos creyeron en un solo Dios, lo mismo que creyeron los apóstoles. Por aquí compartiendo otro textito relacionado al tema de la unicidad de Dios. No Trinidad, no pluralidad, sino unicidad de Dios. Dice primer libro de Reyes capítulo 8 y verso 60, según la Nueva Versión Internacional. Dice así: todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. No dice que solo Israel. Dice, todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Sabrán. Entonces, la unicidad de Dios fue transmitida desde Israel para todo el pueblo, para toda la humanidad, para todas las naciones. Dice claramente así: todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro, no hay otro, no hay cabida para otro. Solo hay uno, el Dios de Israel. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 19 y verso 15. Y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines. Quiere decir, tú que habitas entre los querubines. Pero esta versión dice entronizado sobre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Oiga, solo tú. Habla de singular, no habla de pluralidad. Dice, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Por lo tanto, esa es la creencia que tuvo Israel. Si nosotros revisamos la palabra de Dios paso a paso, desde el antiguo tiempo hasta el tiempo de la gracia, nosotros encontramos textos muy específicos que hablan de la unicidad de Dios, de la creencia en un solo Dios. Jamás creer o dar a entender que hay dos dioses, hay dos divinidades. Hay dos divinidades, solamente hay una. Dice claramente segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 15. Y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Claramente, esto está muy evidente, se entiende fácilmente, no se puede contradecir, está muy clarito. Por esa causa Israel, de donde viene la salvación viene de los judíos, así estaba escrito, así entendieron aquellos antiguos, así estaba la palabra. Entonces, de Israel proviene la salvación, no de una doctrina romana, no viene de Roma la salvación, sino de Israel, los cuales creyeron en un solo Dios. En Nehemías 9:6 dice así:
Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar, con todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todo lo creado, por eso te adorarán todos los que hay en los cielos. Todo lo que hay en los cielos. Mire, solo tú eres el Señor. Solo uno, solo tú. No dice, ustedes son los señores. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo creado, por eso te adorará todo lo que hay en los cielos. Oiga, solo tú y tú. No dice ustedes, habla en singular. Por lo tanto, es imposible o es difícil. Difícil no, porque difícil es una palabra que se puede lograr hacer. Dice que es imposible que Israel crea en un politeísmo. Israel es el único de donde viene la salvación y ellos enseñaron el monoteísmo. El politeísmo no lo cree Israel. En Isaías 37, 16 al 20 tenemos otra porción de la doctrina que recibió Israel, de la doctrina que profesaron los profetas, de la doctrina que fueron enseñados todo el pueblo de Israel, del cual procede la salvación. Dice Isaías 37, 16 al 20. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presten atención, Señor, y escucha. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Toda la tierra se tiene que dar cuenta que solo hay un Dios. Así muchos pastores, muchos religiosos, muchos rabinos, mucha gente teóloga esté publicando a Dios, el creador del universo, esté publicando al Señor, esté hablando de la palabra de Dios, manifestándolo o presentándolo de dos o tres maneras, manifestándolo que son pluralidad de dioses, enseñando que son tres o dos. Así lo que el hombre quiere enseñar, pero dice la palabra, dice, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Todos los reinos de la tierra tienen que llegar a entender que solo el Dios de Israel es el único Dios verdadero y no hay más. Por aquí tenemos otro textito a compartir en secuencia al tema de la unicidad de Dios. Dice Isaías 43:10, otro texto. Así creyó Israel porque así les predicaban los profetas, así era la instrucción de Dios que daba a los profetas para que refirieran esas palabras. Por eso Israel hasta la actualidad, él no cree en dos, mucho menos en tres, cree en uno. Y así hacemos bien nosotros en creer, no como el mundo pagano, no como las religiones paganas, no como las religiones del mundo, sino como cree Israel en un solo Dios. Esa es la doctrina correcta. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. O sea, no hay otro Dios que lo haya creado antes.
o que haya sido antes del Dios verdadero, del Dios altísimo, del Dios todopoderoso. No hubo otro Dios mayor, ni habrá otro después de mí. Entonces, ¿cómo es que la gente cree que el otro Dios que piensan que es Jesús, otro segundo que fue creado o fue después del Padre, así como les explican hoy en día los grandes teólogos? ¿A dónde queda esta palabra donde dice, ni habrá ninguno después de mí? Si se acepta que Jesús es Dios, porque ese es el mismo tema que tenemos secuencia nosotros de esta doctrina de la unicidad de Dios. Si se acepta que Jesús es Dios, porque así está escrito en Mateo 1, 21 al 23, que traducido es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué esta palabra queda como abolida donde dice, ni habrá ninguno después de mí? Claro está, no ha habido otro Dios creado, no ha habido otro Dios, sino que es el mismo. El del antiguo tiempo es el mismo de la gracia. Por eso aquí bien claro dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí, esto tenemos que grabarlo. ¿En qué ocasión surgió el segundo Dios o el tercer Dios? Dice claramente, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Más claro no lo puede hablar la palabra. Ni antes ni después surgió un Dios, aparte del Dios todopoderoso, a quien sirvió Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, y así sucesivamente todos los profetas, y posteriormente en la gracia los apóstoles. Entonces está muy clara la palabra de Dios. En Isaías 44, 6, 8, un profeta de renombre, un profeta que los hombres dicen que es uno de los profetas mayores, que aunque delante de Dios todos somos iguales, pero dice en Isaías, según la versión internacional, la nueva versión internacional, Isaías 44, 6, 8, concerniente al tema de la unicidad de Dios, no Trinidad, no politeísmo, sino unicidad, un Dios indivisible que no se puede dividir, sino que Él es único, Él es eterno, Él lo llena todo, Él está en todo lugar, Él lo llena todo, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Por lo tanto, dice así en Isaías 44, 6, 8. Así dice el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Como dice, fuera de mí. Singular, habla en singular el Dios de Israel. Palabras que le dijo al profeta Isaías para que se las refiriera al pueblo de Israel, para que aprendiera Israel lo que dice, oye Israel o escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los profetas, ese fue su trabajo, de adoctrinar al pueblo que Dios es uno, que Dios es uno, que Dios es uno. Pero hoy en día, ¿qué enseña la humanidad? Por cielo, mar y tierra. Dios son tres personas. Para comenzar, un espíritu no es persona porque no tiene cuerpo. Entonces hay mucho error en esa doctrina de la Trinidad. Pero dice acá en Isaías 44, 6, 8. Así dice el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y predije hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No,
no hay otra roca, no conozco ninguna. Mire cómo exclama el Señor. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y predije hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? Israel no conoce otro Dios fuera del Dios Todopoderoso, del Shaddai. No conocen otro Dios fuera del Altísimo. Dice, ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Dios no conoce otro Dios. Hoy se da cuenta que hay algo que Dios no conoce. Otro Dios, otra roca igual que Él. Ni semejante ni igual. No hay otro. Entonces está muy claro. Doctrina de Israel. Doctrina del monoteísmo. Doctrina de un solo Dios. Otra porción de la palabra del Señor donde dice en Isaías 45, 21, muy claro, la palabra de Dios es muy específica, muy clara, muy concisa, muy precisa, de la cual hacemos bien en estar atento y escudriñar para que nadie nos engañe en estos últimos tiempos. La doctrina del politeísmo viene del pueblo pagano, de la India, de África, de Egipto, de Babilonia, de todos los países paganos viene el politeísmo, la creencia en más de un Dios. En más de un Dios, pero solamente en Israel existe la doctrina del monoteísmo, la creencia en un solo Dios, y esa hacemos bien en estar atento. Dice Isaías 45, 21, declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. ¿Cómo dice? Claramente. ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Y de dónde saca la gente un Dios, dos dioses y tres dioses? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice claramente, ¿acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y salvador. No hay dos dioses salvador. El Dios del antiguo tiempo, un salvador, y el Dios Jesús de la gracia, otro salvador. Es el mismo Dios manifestado en carne. Es el mismo, no hay otro. Dios justo y salvador, no hay ninguno otro fuera de mí. Muy clara la palabra de Dios. Dios es uno y uno su nombre. En Isaías 46:9, según la Nueva Versión Internacional, dice así en el verso 9, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? Pero el politeísmo, ¿qué enseña? Que el Hijo es igualito que el Padre. Que el Hijo, a diferencia del Padre es un señor canosito, lo pintan de cabello blanco, y el Hijo cabello negro. Pero es parecido, es igual. Así dice, es igual. El Hijo se parece al Padre. Se parecen, solo que el Hijo por estar joven, cabello negro, y el Padre por ser viejo, cabello cano. Entonces, pero ¿qué dice acá? Isaías 46:9. Muy claro, el Dios de Israel, mire cómo habla. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿A dónde está el segundo? ¿A dónde está el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto? Solo los pueblos paganos tienen infinidad de dioses, pero el Dios verdadero, el único Dios verdadero, la palabra lo dice, valga la redundancia, el único Dios verdadero se manifiesta al mundo para que le conozcan. Como dice, yo soy Dios y no hay ningún otro, no hay ningún otro. Ya basta que creamos en la mentira, ya es tiempo de despertar, de abrir los ojos, no hay ningún otro. Una pregunta muy sencilla para que meditemos. Cuando hay un desastre, cuando hay una angustia, cuando hay un peligro,
¿Cómo exclama naturalmente? ¿Cómo exclama la gente naturalmente ante un peligro inminente, ante una desgracia, ante un susto, ante un problema? ¿Cómo exclama la gente a nivel mundial? ¿Cómo dicen, Dios mío? Se dirigen a un solo Dios. Esa exclamación, dicen, Dios mío. Nunca la gente dice, Dios es mío. La gente nunca exclama de esa manera, es decir, Dios es mío. No, dicen, Dios mío, porque naturalmente el hombre inconscientemente sabe que hay un solo Dios, pero en el capricho o en la ignorancia, como podamos decirlo, o en la rivalidad de doctrinas, la gente dice, tres son. Pero cuando exclaman a Dios, dicen, Dios mío. Hacen alusión al único Dios verdadero. Por lo tanto, Isaías 46:9 muy claro lo dice. Dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Por lo tanto, no hay nadie igual al único Dios de Israel. Por aquí tenemos otro textito a compartir para dar a conocer a nuestro único y gran Dios, a quien servimos y amamos con el corazón. Dice otra porción de la palabra de Dios, presentando al Señor como el único Dios verdadero, no como dos o tres, sino en secuencia a la doctrina de la unicidad de Dios, como cree Israel, como cree Israel y como debemos de creer nosotros en este mundo lleno de confusiones y de maldad y de libertad religiosa. Lo que hace la libertad de religiones solamente es la confusión, pero la palabra de Dios nos habla muy claro y dice en Oseas 13:4, usted debe de comprender lo que dice la palabra y comparar la palabra, que por qué dice acá de esta manera y por qué dice acá de otra manera. Debemos de interpretarlo correctamente. Dice Oseas 13:4, según la Nueva Versión Internacional, pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. Oiga cómo dice, no dice nunca todos estos textos que hemos traído un estudio cortito y preciso. Nunca dice nosotros somos o Señor es mi Dios, mis dioses. No hay ninguna exclamación en plural, todo es singular. Dice, pero yo soy el singular, no dice plural, pero yo soy el Señor tu Dios, singular. No dice tus dioses, tu Dios. Entendemos esto. Dice, pero yo soy el Señor tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni hay otro Salvador que no sea yo. El Dios de Israel está hablando de esa manera muy clara. No conocerás a otro Dios aparte de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Y ahora cuando el Señor Jesús se manifiesta, ¿contradice la palabra? No la contradice. Es el mismo Dios invisible del antiguo tiempo manifestado en carne, que se presentó a esta tierra, porque Él dijo que Él mismo iba a estar presente. No son dos dioses. El Dios invisible, del cual todos quisieron preguntar y saber su nombre, todos preguntaron y quisieron conocerle, es el que prometió que iba a venir a esta tierra y se iba a dar a conocer como el Salvador. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oseas 13:4 dice, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Entonces, es muy claro, podamos comprender. Veamos lo que dice Oseas 13:4, lo que dice Mateo 1:21 al 23. Jesús es su nombre, de ese Dios que tanto se habló en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios invisible. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por aquí encontramos otro textito acerca de la unicidad de Dios.
para que nosotros lo vayamos almacenando en las tablas de nuestro corazón y así podamos adorar, creer en el Dios verdadero de una manera correcta. Porque hoy todo el mundo habla que conoce al Dios verdadero y le llama por un nombre. Conoce al Dios verdadero y después no es al Dios verdadero, no, que deberían decir a los dioses verdaderos, porque así lo presentan hoy en día, así lo predican, así lo enseñan, así lo cree la gente y la gente sigue la secuencia como está escrito en la palabra: ciego que guía ciego, ambos van al mismo hoyo. Por lo tanto, se aprende mentira, se predica mentira y la mentira se empieza a regar por todo el mundo. Entonces nosotros debemos de predicar, sí, la verdad de la palabra de Dios. Dice Joel 2:27, otro textito acerca de la unicidad de Dios. Dice 2:27 de Joel: entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Todos los textos que hemos compartido acerca del Dios de Israel dice claramente: no hay otro. Y ahora los teólogos, los maestros, los rabinos, los estudiosos, los que se creen reverendos, los que se dicen ser apóstoles, los que se dicen ser pastores, están enseñando que Dios son tres. Error. Dice Joel 2:27, entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo Israel. Palabra de Dios que habla muy clara. En Zacarías 14:9 tenemos una porción de la palabra de Dios que confirma todo lo que nosotros hemos estado enseñando según el estudio de la unicidad de Dios. Zacarías 14:9, hay otro texto que confirma la creencia en un solo Dios, no en la multiplicidad de dioses. Dice así: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Único y único. Dice el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. No está diciendo que será el único Dios porque son muchos, sino porque Israel siempre se iba tras la idolatría. Israel siempre se contaminaba con las doctrinas paganas. Israel siempre quedaba confundido, aunque estuvieron los jueces, aunque estuvieron los reyes, aunque estuvieron los sacerdotes enseñando, ellos siempre se desviaban. Pero cuando se manifestara a esta tierra, todos iban a conocerle y le iban a ver cara a cara, y entonces iba a dar a conocer su grandioso y único nombre, que su nombre es Jesús. Porque en el antiguo tiempo le llamaban el Altísimo, le llamaban el Dios Todopoderoso, le llamaban el Olán, le llamaban el Yon, le llamaban el Shaddai, de muchos nombres de atributo le llamaban. Entonces, por eso dice acá, dice: en aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Ya no se le iba a llamar por nombre de atributo, sino por su propio nombre, que es Jesús. La secuencia del estudio que hemos tenido acerca de la unicidad de Dios, el Señor Jesús cuando estaba en esta tierra lo confirma. Él no vino a enseñar diferente. Lo que sucede es que el Dios invisible al que sirvió Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, ese se manifestó en carne y así se dio a conocer. El Dios de Israel, por eso le dieron muerte, por eso es que Herodes quiso matarle cuando él nació, porque sabían que era un rey. Sabían que un rey había nacido, por eso Herodes quiso matarle cuando se dio cuenta que aquel niño había nacido. Por eso lo crucificaron, porque ellos entendieron y le dice: tú siendo hombre te haces Dios. Entendieron el mensaje del Señor. Entonces, pero el Señor Jesús, Él no cambió la doctrina, Él no dijo otra cosa. Él dijo claramente cuando los fariseos le preguntaron acá en Marcos 12:29, Él muy claro repite lo que está escrito en el antiguo tiempo. Dice: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús no vino a decir... el Señor Jesús no vino a decir que son dos o tres, como están predicando los pastores hoy en día. Recalco, los pastores hoy en día, los teólogos, los que les gusta que le llamen reverendos,
Así, por muy fuerte que griten en las tarimas, en los púlpitos, están enseñando el error. Ninguno de los profetas en Israel enseñó 2 o 3. Y todos los profetas enseñaron y presentaron al Dios invisible como el único. Ahora bien, cuando el Señor viene a esta tierra, Dios manifestado en carne, recalca y cita aquel pasaje de la palabra de Dios que estaba en el antiguo tiempo, y Él lo recalca a los fariseos. Y dice, el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. No dice 2 o 3. Dice el Señor nuestro Dios, no dice los señores en plural. El Señor Jesús vino a hablar correctamente, pero la gente no entiende. La gente no entiende. A esto no le refutó, los fariseos no refutaron, los escribas no refutaron al Señor a esto, porque habló correctamente la palabra del Señor Jesús. El Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Entonces los fariseos, los escribas, los rabinos, por mucho que aborrecieron al Señor y que no le recibieron, no le aceptaron, por mucho que le aborrecían, en esta palabra dijeron: bien has dicho, uno es Dios. Bien has dicho, le dicen. Entonces habló correctamente. Dios es uno y uno su nombre. Por aquí hay otro textito en Santiago 2:19, un texto muy especial para que nosotros veamos que el diablo conoce perfectamente quién es Dios. El diablo y los demonios saben perfectamente que solo hay uno. Entonces ellos se encargan en sus ministros en predicar lo contrario. No sé si me entiende. El diablo y los demonios creen perfectamente que solo hay un Dios, puesto que ellos estuvieron con Él, no con ellos. Ellos estuvieron con Dios, le conocen perfectamente. Entonces, como son enemigos, son adversarios, entonces predican lo contrario. Entonces, ¿qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios no creen en 3, porque ellos conocen que hay un solo Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.